Muy buenas tardes para todos. De nuevo, la Facultad de Odontología agradece hoy su presencia y compañía en nuestro encuentro que para este año hemos denominado Conversatorios, 8 décadas, hitos y relatos, y que hacen parte de la celebración de los 80 años de nuestra facultad. Les recuerdo que con estos conversatorios hemos querido exaltar los relatos y las anécdotas que nos han permitido viajar por esos momentos que han marcado el devenir de nuestra facultad. Como lo hemos dicho en las invitaciones que les hemos remitido para este día, hoy hablaremos de aquellos relatos y experiencias de las transformaciones curriculares en nuestra Facultad de Odontología. Para que entremos en materia, los voy a invitar a que veamos un pequeño video antes de dar paso a nuestros invitados especiales de este día. Ocho décadas, hitos y relatos. Conversatorio 6. Relatos y experiencias de las transformaciones curriculares en la Facultad de Odontología. Las transformaciones de la enseñanza de la odontología en la facultad han obedecido a concepciones o modelos curriculares influenciados por diferentes circunstancias sociohistóricas que ha vivido la universidad, el país y el mundo en cada época. Es así como se ha pasado en la originaria escuela dental por un modelo curricular centrado en lo técnico, en la que la enseñanza estaba a cargo de un grupo de médicos y cirujanos dentistas formados en el modelo norteamericano de la época. Más tarde se suma la influencia del modelo curricular francés con acento en lo biológico mecanicista. A mediados de la década de los años 50 se elaboró un plan de estudios bajo el lema Preparar un odontólogo biológicamente orientado, técnicamente capacitado y socialmente sensible. La crisis de este modelo abrió paso al modelo preventivista y social en la década de los años 60, que le abre las puertas a una formación que tenga en cuenta el contexto social de las poblaciones sujeto de la atención odontológica, el cual se transforma en la década de los 80 en el modelo curricular de docencia, servicio e investigación. Desde la década del 90 hasta hoy, se dio inicio a una gran transformación curricular en la facultad, muy de la mano de los grandes cambios que se dieron en Colombia con ocasión de la Constitución de 1991, el paso a un nuevo país y a unas nuevas leyes de educación. La facultad trabaja sin abandonar la docencia de servicio bajo el modelo curricular crítico-social, el cual, según Paulo Freire, ayuda a los estudiantes a aprender, a comprender y a relacionar teoría y práctica como premisa para conocer la realidad y transformarla. Facultad de Odontología, un programa académico con historia, tradición e identidad. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro apoyo técnico. Muy interesante este video con el que iniciamos este conversatorio. Estamos muy contentos porque estos espacios se han convertido en un espacio importante para conversar con nuestros estudiantes, encontrarnos con egresados, profesores, algunos jubilados, personal administrativo y que bueno, estamos ya cerca de cerca de 40 personas que hoy nos encontramos en este espacio para conversar sobre estos relatos y estas experiencias en nuestra facultad. Antes de dar inicio, les voy a invitar para que usemos el chat de esta videollamada y allí podamos ir consignando anécdotas o algunas inquietudes que puedan sumarse a este espacio de conversatorio. Estará pendiente en el chat de todos sus aportes la profesora Ángela María Gómez, nuestra coordinadora actual del pregrado.
Bueno, entonces, sin más preámbulos y con muchas ganas de escuchar a nuestros invitados especiales, les voy a pedir que vayan encendiendo sus cámaras. Voy a dejarlos en compañía de nuestro moderador. Él es el profesor Jorge Luis Sierra Lopera, quien es odontólogo, graduado de nuestra facultad, especialista en epidemiología de la Universidad CES, especialista en gerencia social y actualmente el vicedecano de la facultad. Profesor, bienvenido. Le invito a presentar a nuestros conversadores de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. En nombre de la Facultad de Odontología, doy un cordial saludo a nuestros invitados a este sexto conversatorio de la serie 8 décadas, hitos y relatos. Hoy con el capítulo Relatos y experiencias de las transformaciones curriculares en la Facultad de Odontología. Les voy a presentar a nuestros invitados. Nuestra invitada, la profesora Luz Consuelo Valencia Ramírez, odontóloga y especialista clínica en odontología integral del niño de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión de procesos curriculares de la FUNLAM, primera mujer que ocupó el cargo de decana en la Facultad de Odontología desde mayo del 2001 hasta abril del 2004. Actualmente es miembro del Comité Técnico Científico de Investigación de la Fundación Clínica Noel, donde laboró por 33 años, de los cuales 23 fue docente de la facultad. Fue investigadora contratista de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, en labio y paladar hendido por 15 años, y como investigadora y docente ha contribuido a la ciencia y al desarrollo de la odontología con productos de investigación, tales como ponencias, libros, capítulos, artículos, entre otros. Durante su trayectoria profesional también ha tenido varios reconocimientos. Nos acompaña también el profesor Alberto Hincapié Ramírez. Él es odontólogo, administrador de servicios de salud de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Odontología. Desde octubre 22 del 91, o sea que mañana está cumpliendo 30 años de haber empezado su decanatura, hasta el 23 de enero del 95. Fue jefe de departamento en la facultad también. Igualmente ha cumplido funciones como asesor de la Junta Directiva de Comeva EPS. Como investigador y docente ha contribuido a la ciencia y al desarrollo de la odontología con productos de investigación como ponencias, libros, capítulos de libros, artículos, entre otros. Durante su trayectoria profesional ha recibido varios reconocimientos, premios como docente distinguido por el espíritu universitario, compromiso, participación y sentido de pertenencia, egresado distinguido de la Facultad de Odontología, entre otros. El profesor Alberto Hincapié Ramírez es odontólogo egresado en 1975, profesor de la facultad por más de 30 años y un universitario de tiempo completo. Nos acompaña también la profesora Lady Yurbiet Valderrama Cano. Lady es la mamá de Gabriela, es una activista, es una estudiante permanente, socióloga y magíster en educación y desarrollo humano, formación en proyectos sociales, desarrollo rural, feminismos y educación popular, con una experiencia laboral y vital en estas mismas áreas y como docente investigadora en pregrado y posgrado. En la actualidad se desempeña como asistente de la decanatura para el desarrollo curricular, hace parte de la Comisión de Renovación Curricular del pregrado de la facultad y también Lady hace parte de la Red Latinoamericana de Salud Bucal Colectiva. También extiendo este saludo de bienvenida a las personas que nos están acompañando de manera virtual en este conversatorio del día de hoy. Y los invitamos a que a través del chat hagan sus comentarios, preguntas o apuntes referidos al tema que estamos tratando. La profesora Ángela María Gómez estará atenta a este chat. Ya sin más preámbulos, pues podemos decir que la Facultad de Odontología en la Universidad de Antioquia desde tiempo atrás, podemos decir por allá desde los años 50, ha liderado en América Latina la formación de un profesional integral. Esto en los años 50 y 60 la facultad desarrolló seminarios de educación dental a nivel de Colombia y a nivel de América Latina. O sea que esta formación integral que la ha entendido la facultad como ese estudiante capaz de comprender, preservar y recuperar la salud oral de la comunidad.
Algún profesor nos había hablado que el currículo es ese camino que se recorre desde que se entra a la facultad, en nuestro caso, hasta que egresamos de ella. O sea que es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje que se concreta en el dinamismo de ese camino y su contexto. Camino habitado por hombres y mujeres que se encuentran inmersos en una sociedad influenciada por todo tipo de corrientes regionales, nacionales e internacionales. Le damos paso a nuestro profesor Alberto Hincapié para que nos hable él de qué incidencias o influencias tuvieron y han tenido otros países, unas agencias del continente o de otros continentes en los procesos formativos que imparte la facultad. Doctor Alberto, por favor abrir el micrófono y entonces lo dejamos con esta pregunta. Primero, dar un cordial saludo, agradecer a los directivos de la facultad que me hayan tenido en cuenta. Para mí es un orgullo por mi sensibilidad frente a la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, doctor Jorge, por sus palabras de presentación. Con respecto a la pregunta que me hace el doctor Jorge Luis, yo quisiera contarles, porque en el video que se vio al principio se tocaron varios puntos muy bien elaborados que me permite llegar entonces a un capítulo que tenía previsto, que es la universidad de la cual fui testigo. Porque muy bien dice el profesor al que se refería el doctor Sierra, los procesos de formación inician desde que se entra a la universidad y luego hasta que gradúa. Yo diría que sigue el proceso formativo con el planteamiento que se hace con respecto a que como profesor y la relación del estudiante y el docente es una vivencia permanente del día a día, en la cual en una relación como de sujeto a sujeto se generan procesos de formación entre ambos y uno expresa su conocimiento, hay una retroalimentación y aprende todos los días en el proceso docente. Esas otras experiencias también como directivo de la facultad también enriquecen, y las oportunidades que me dio la universidad de participar de procesos administrativos también de la universidad. Entonces yo hablo la universidad de la cual fui testigo desde 1968 al 2007. Yo ingresé a la universidad como estudiante de estudios generales en 1969. En el 68 había hecho todo el proceso de admisiones. Ingresé a la facultad propiamente en el año 70 y me vinculé como docente en 1977. Mi grado fue en el 75, estuve 2 años de servicio rural y me jubilé en el año 2005. 2 años más de cátedra para completar ese recorrido del 68 al 2007. A la pregunta que me hace el doctor Sierra, tengo los siguientes planteamientos. De esa época que yo viví, en el modelo norteamericano influyó notablemente en la década de los 60, cuando se implementó por parte del gobierno de Estados Unidos para América Latina lo que fue denominado la Alianza para el Progreso. Esa Alianza para el Progreso pretendía generar un desarrollo acelerado de estas regiones y ponerle un contrapeso a la difusión del marxismo, del comunismo. Y esto incluyó inclusive como anécdota que logré presenciar en el bachillerato, que fue en los Cuerpos de Paz. Allí asistían dos norteamericanos, 2 ciudadanos de Estados Unidos, que entrenaban básquetbol, natación y voleibol. Y estuvieron allí con nosotros un periodo de tiempo, pero nunca hubo una intervención ideológica, simplemente una presencia permanente que de todas maneras se me ha comentado, porque yo no lo viví,
también dieron clases dentro de la universidad. Luego de esto, también tuvo una gran injerencia el informe de Rudolf Adcock, tan nombrado después en todo el movimiento estudiantil, cuando la universidad pretendió recuperar su nacionalidad y excluir un poco a la influencia norteamericana. Ese informe de Adcock, denominado Plan Básico de la Universidad Latinoamericana, era patrocinado por las fundaciones norteamericanas, entre ellas la Fundación Kellogg, que tuvo tanta historia dentro de la facultad hasta épocas muy recientes. Les recuerdo con el programa UNI, que se desarrolló también en Río Negro. Luego, durante la rectoría del doctor Ignacio Vélez Escobar, se presentó el informe de la misión Ford en 1963, por medio de la cual propusieron con el doctor Vélez la edificación del campus universitario y la creación dentro de su estructura para generar un proceso de permeabilidad a estos países. Se implementó el Instituto de Estudios Generales, a los cuales, como ya les decía, me tocó ingresar. Era un año de formación en la cual cursábamos 2 semestres de humanidades, ciencias sociales, que incluían el inglés, matemática, química y física. Recuerdo allí como una de esas materias que se implementaba desde lo social era la historia de Grecia y Roma dictada por un profesor español. La gente las denominaba relleno, pero no sé, se estaba generando un proceso formativo. ¿Qué pretendía Estudios Generales? Por un lado, unificar o cualificar el estudiantado que llegaba a diferentes colegios de bachillerato, hacer una integración de todos los estudiantes de diferentes carreras, estamos mezclados en el salón, y también la idea de que se generara cultura por la propia participación en la estructura del campus universitario. Luego, ese plan Ford, implementado por el doctor Vélez, fue patrocinado por empréstitos del BID. Pero esos empréstitos tenían como requisito esas estructuras académico-administrativas que vivimos, que incluían, entre otras, la calificación con curva de Gauss, que para eso era una novedad para que se implementó en aquella época, pero esa intervención del BID y la creación del campus universitario generó una protesta general y fueron las famosas huelgas estudiantiles del año 66, los cuales se protagonizaron en esa época en las instalaciones de lo que es el Paraninfo, lo que está ubicado en la plazuela de San Ignacio. Este paro y este movimiento obligó a que en el gobierno de Misael Pastrana y el ministro de Educación Nacional, Luis Carlos Galán Sarmiento, retomaron entonces, abandonaron esta propuesta y retomaron el Plan Básico de Educación Superior, que estaba basado en ese informe de Adcock para América Latina, y se dio el cambio de Estudios Generales por la Facultad de Ciencias y Humanidades. Todo esto lo voy planteando para que vamos como estructurando lo que es los modelos pedagógicos. A mí me tocó la transición entre estudios generales, o sea, yo entré a estudios generales y luego a la Facultad de Ciencias Económicas y Humanas. Esas se fundaron en el 68 y cambió el modelo pedagógico, incluía entonces créditos por materia. Recuerde que eso posteriormente se cambió por ULAs, pero en aquella época era por créditos, lo cual ahora se retomó, y la evaluación relativa basada en la curva de Gauss. En el resto de la rectoría del doctor Vélez,
que duró del 63 al 71, se construyó la ciudadela universitaria, la cual se inauguró en el 68. Cuando yo ingresé, hice las vueltas de admisión, apenas estaba construida la parte posterior de la universidad. Y se generó una ampliación de los estudiantes vinculados. Se pasó de 124 docentes de tiempo completo a 405. Se pasó de tener 1.569 estudiantes a 9.000, tratando de mantener la calidad académica. Se dotaron los espacios físicos y su adecuación a las nuevas necesidades y empezó una cualificación del profesorado que dio educación formal en el extranjero y pasantías. Se crearon los primeros posgrados de odontología. Ahí, recordemos, uno de esos posgrados lo realizó nuestra querida compañera de facultad y docencia, la doctora Laura Madrid de Mejía. Fue una de las que fueron formadas en especialidades allí, lo que se llamaban entonces como unos procesos de maestrías. La integración de estudiantes de diferentes carreras, pues ya les mencioné. El movimiento estudiantil se aplacó, se controló, pero se renovó con toda esa tendencia que empezó a generarse a partir de las revueltas de París en el 68. Se empezó a reorganizar el estudiantado y generó esos procesos de revuelta. ¿Qué tiene que ver con esto? Eso interrumpió los procesos, obviamente fue una gestión política, pero también se interrumpieron los procesos académicos. En el 71 entonces sucede todo esto y se empieza a generar unos cambios reales en el cual la universidad pasa a un proceso de responsabilidad social mayor, un compromiso por el desarrollo de la colectividad. Recuerden que para la época también había todas esas repercusiones de la Revolución China, la Revolución Cubana, la creación de las guerrillas. Mire que todavía todo un movimiento social bastante electivo. Recuerde que para esa época anterior pues a esto como preámbulo estuvo el incumplimiento del acuerdo de paz de los Llanos, la creación de las repúblicas independientes, Marquetalia, Pato, entre otras, la formación de las guerrillas de diferentes tendencias, la FARC, el ELN, el EPL, etcétera, con sus tendencias rusa, china y cubana. También para la época ya de la revuelta del 71, tuvimos la visita de Nelson Rockefeller, que era el gobernador de Nueva York, y un movimiento estudiantil de Francia, como les mencioné. Como anécdota, en esas marchas tan numerosas de profesores, empleados, estudiantes, las consignas Yankee Go Go, abajo el plan Alcon, y esto María Teresa Uribe de Hincapié en su libro Universidad de Antioquia, Historia y Presencia, manifiesta que el modelo educativo de ese momento histórico del 71, de la época fundamental, se fundamentaba en la filosofía de las humanidades, lo cual formaron universitarios de espíritu libertario, solidario, incomprometido socialmente. De aquí entonces yo quiero mencionarles la influencia de la Facultad de Odontología y cómo fueron esos momentos ayer sobre los 60. La facultad para esa época se denominaba Faro de América Latina. Y eso era por una fama que tenía creada por los avances en salud pública, la creación del Departamento de Preventivo y Social. Algunos historiadores plantean que fue la primera en el país, otros plantean que en el 65 ya se había creado el departamento de la Universidad del Valle, pero ahí hay una disputa pues bibliográfica. Había una impronta
y ya estoy ahí en lo curricular, había una impronta, o sea, en la formación, como dice el doctor Sierra, había una impronta de sensibilidad social. Nuestros egresados tenían alto reconocimiento en el municipio, en el departamento y en todo el país, porque tuve de frente directa con los secretarios de salud del Cauca, del Valle, de Caldas, del Quindío y después en Villavicencio cuando fui con 4 compañeros que estuvimos buscando año rural y efectivamente nos recibían con muy buen ambiente. Allí en esa época se quedaron en la parte, en el meta se quedó el doctor José Ray, quien fue odontólogo itinerante, y en Santa Rosalía estuvo el doctor Abelardo Céspedes. Todo se dio en esos contactos y en el gran recibimiento. Se generaron procesos de campo. Ahí recordamos los incrementales, las visitas al acueducto y la fluoración de los acueductos en San Pedro. Nos acompañaron los doctores Luis Fernando Henao, Diego Henao y César Arango. El saneamiento ambiental, participábamos en los procesos de alcantarillado de algunos municipios del Valle de Aburrá. Se formó el personal auxiliar llamado de odontología social u operatoristas, las auxiliares de higiene oral, tipo Nueva Zelanda, impulsados por el doctor Alpidio, de las cuales fui monitor un año y que me portó muchas enseñanzas. Luego se cambió para el año 70, estábamos en ese proceso de estudios generales, 15 compañeros que no habíamos podido pasar a la facultad porque era una admisión anual, con contadas excepciones. Hablé con el rector de la época, el doctor Luis Eduardo Botero, y expliqué la razón. Él llamó al decano del momento y le indicó que eso no estaba dentro de los reglamentos de la institución y abrió a una semestralización. Eso fue en 1970. Ya después ocurrió el hecho tan grave que suspendió todos los procesos durante casi 6 meses, que fue la quema de del bloque administrativo el 8 de junio de 1923. Fechas que coinciden con lo que ocurrió con la muerte de los estudiantes en Bogotá cuando hubo la dictadura de Rojas Pinilla. Eso se llamaron entonces de ahí en adelante las jornadas del 8 y 9 de junio. Estos llevaron se causó por la muerte del estudiante Barrientos, que fue ahí en la esquina Barranquilla con Ferrocarril, y luego se generó el desplazamiento del cadáver a la ciudad universitaria, al bloque administrativo, y prendieron candela a ese edificio. Eso llevó a un allanamiento violento que se dio en la universidad. La universidad en aquella época no tenía rejas, no tenía mallas y era de acceso libre. Eso fue bastante. Después se tomó el ejército las instalaciones y se generaron unos semestres especiales de 13 semanas. No hubo vacaciones durante un tiempo y para tratar de recuperar esos meses perdidos. También quiero contar como experiencia vivida que la Facultad de Odontología le tocó la representación estudiantil que en esa época asistían al Consejo Superior Universitario, y fue una experiencia muy formativa porque quienes asistían en ese momento al Consejo Superior, yo era el suplente del doctor Abelardo Céspedes Ibarra, me tocó participar con el gobernador, con el rector de la época, que era un doctor Aramburu, el gobernador era el doctor Aramburu, me tocó el rector. Y asistía, yo doy testimonio, que asistía el señor arzobispo de Medellín, Tulio Botero Salazar, y asistía con todos los ropajes de la época. Para uno pues era un acto pues muy novedoso, muy tensionante, pero también muy edificante.
Ya voy terminando esta parte. Luego viene, después de todos esos movimientos que se generaron en el 73, el doctor Abel Darío Céspedes y yo, como líderes estudiantiles de esa época, fuimos amenazados de expulsión por el decano del momento, porque allí se generó el paro estudiantil, que fue la primera facultad que salió a paro, y luego salió una cadena de paros en toda la universidad. Entonces se nos conminó a la expulsión. El claustro de profesores, según nos contaron profesores que nos trasladaron la información, fuimos rescatados por el claustro. Salió el doctor Luis Fernando Duque Ramírez y aquí viene otro hecho histórico que no aparece pues en ninguna parte, y es que se dio el cogobierno. La universidad vivió el cogobierno altamente cuestionado por los historiadores de la universidad, pero no dan cuenta de una experiencia muy positiva que tuvo la facultad cuando en la época del doctor Alfonso López Miquelsen, lo que se llamó el mandato claro, se dio la reapertura y él nombró en reemplazo del doctor Duque al doctor Luis Eduardo Mesa Velázquez. Él nos llamó a reunión en Ciudad Universitaria, nos delegó el nombramiento de los directivos de la facultad y en una actitud madura y responsable se eligieron los directivos de la mejor calidad humana, académica, trayectoria, docente, etc. Se nombró para la época y el rector aceptó la propuesta al doctor Sergio Mejía Valderrama como decano, al doctor Octavio Gómez Martínez como vicedecano y a todos los jefes de departamento, inclusive opositores al proceso que se estaba dando. Pero no importaba, lo interesante allí era que se buscaran los mejores de acuerdo a cada una de esas situaciones. Ahí se inicia entonces un cambio grande y radical. Se hicieron esas aperturas con más contenido social. Les quiero contar que para esa época se vincularon a la facultad ya profesores sociólogos, filósofos y trabajadores sociales, que fueron, tengo a memoria la profesora Margarita Peláez de Coco, hoy gran líder feminista y social de nivel nacional. Ella hizo sus primeras experiencias en la Facultad de Ontología y de esa época también está el profesor de ética, el filósofo Humberto Villegas y muchos otros, ¿no? Bueno, se dio la ampliación de la segunda etapa de la actual facultad, se creó la clínica C con toda la dotación y se dieron transformaciones de tipo académico que fueron muy importantes para nosotros como graduados cuando hicimos los años rurales. Épocas bastante difíciles, pero allí se vivía la Colombia real, con todas sus... Para después ya el doctor Gabriel Tobón Cambas inició la segunda época de los posgrados con las especiales de medicina oral, restauradora, odontopediatría y ortodoncia. Todos estos cambios, como anécdota también, generaron un rechazo de un grupo de profesores que con los de medicina y de otras partes generaron la creación de la facultad, de la unidad del Instituto CES con medicina, odontología y enfermería. Hecho muy similar a lo que ocurrió con la fundación de la Bolivariana de la Universidad de Medellín y la Autónoma, cuando hubo disputa entre liberales y conservadores, algo muy similar, pero era importante resaltarlo. La universidad, ya la doctora Consuelo va a plantear algo sobre lo que fue la participación de Darío Valencia Restrepo con este documento hacia un proyecto universidad. Es un documento plural que se desarrolló en discusiones generales. Se buscó más
la universidad posible y real, más que una universidad idealizada, se generó en ese momento como un profesorado más productivo, un estudiado más comprometido, con una formación sólida, útil y enriquecedora. Esa fue la propuesta. Y esa dio origen, esto nomás como introductorio, de origen a la gran reestructuración de la Universidad de Antioquia en el año 85, a mi criterio. Obviamente, influenciado porque fui el representante de la facultad de esa gran comisión, la cual era constituida por todo el consejo académico, representantes de todas las facultades y escuelas, representantes de los profesores, etc. Para mí, y mi criterio humildemente planteo que fue un punto de quiebre que asociado a la misma, hacia un proyecto de universidad, se dio en secuencia un cambio, generó una ruptura que marcó un cambio que ahora se ve consolidado y firme. Se intervinieron los procesos administrativos, se le dio gran fuerza a 3 vicerrectorías de docencia, investigación y extensión, se fortaleció los posgrados, los egresados entran a ejercer dentro de los procesos administrativos de la universidad y todo este camino se dieron estímulos a los docentes por productividad académica e investigación, pero con una connotación que estaban asociados al salario y se generó un estímulo desbordado pues hacia la investigación. Me tocó vivir esa etapa porque presidí el Comité de Jerarquía Docente de la universidad como representante de 4 vicerrectores, el doctor Sergio Mejía Valderrama, el vicerrector Carlos Gaviria Díez, la doctora Beatriz Restrepo y el doctor Federico García. Esa vivencia también enriqueció todo el proceso. De esto que surgió, con los informes que yo llevaba semanales, surgió entonces en la facultad el compromiso de generar un proceso de cambio. Y se generan 2 comisiones de mañana y tarde. Eso estoy contando lo que yo viví en directo. Se generó una propuesta administrativa. El Consejo de Facultad aprobó el marco teórico en el 88, estaba dedicando el doctor Alejandro Botero. Se hizo una reforma administrativa en el 90 para poder recibir y luego me tocó en la decanatura en el año 93 la formalización de ese proceso. ¿Quiénes impulsaron ese proceso a nivel rectoral? Inicialmente el doctor Luis Pérez y posteriormente el doctor Rafael Ubad, quien respaldó. A nivel de proceso que dio, se planteó entonces el objeto de transformación de la práctica odontológica, el proceso de salud-enfermedad, el método integral, lo clínico y lo socioepidemiológico, la odontología integral de la que hablaba el doctor Sierra al ingresar, la interdisciplinariedad y la multiprofesionalidad. Y desarrollado todo esto, hay una discusión en si es modelo o no, pero desarrollado en la docencia de servicio, que fue una gran influencia que trajo un sector de la Organización Panamericana de la Salud que era más social y con lo patrocinado también obviamente por la Kelo y el otro. Esa tendencia marcó una ruta en el cual se definía como la integración o la integración de la docencia, los servicios, la comunidad y los gremios, tratando de formar un odontólogo sensible socialmente, que se supiera explicar en el mundo
que supiera cuál era su papel y que fuera desde el inicio de sus estudios con los profesores un ente, con su trabajo en salud, un ente de transformación de la sociedad. Como una de las preguntas que teníamos planteado era cuál fue el mito o la dificultad que se iba a dar, yo la planteo para terminar y era realmente, yo doy fe, la gran dificultad es avanzar en los modelos educativos de lo que era técnico, biotécnico y proceso de salud de enfermedad o preventivo social. Nos quedamos realmente en lo técnico por la gran dificultad que hubo para que se diera esa relación preventivo social de la docencia de servicio y los profesores aceptaran que no había profesores de salud pública y profesores académicos o clínicos, que generaron lo que fue esa gran disociación y, como decía en reuniones previas, generaron que hubiera una resistencia pasiva porque la seriedad y solidez del marco teórico conceptual no generaban unos contradictores fuertes que denegaran ese proceso. Entonces, hasta ahí dejo esta parte. Yo quisiera dar un mensaje al final de la charla para la institución. Gracias. No, muchas gracias, Alberto. De seguro que vamos a seguir avanzando en la conversación. Ya hiciste un amplio, mostraste todas las influencias que tienen estas agencias y otros países en todo lo que es el currículo de la facultad y todos esos movimientos sociales que se producen y que todo esto, como dijimos, que ese currículo que es un camino, pues ese camino lo vamos recorriendo con toda esta problemática y todas estas cuestiones y todo eso se va llevando al interior del currículo de la facultad. Ahora pasamos de pronto que Consuelo nos hable un poquito de esas apuestas curriculares que se han dado en la facultad y qué incidencia tuvieron o han tenido en sus procesos formativos. Vamos a darle este paso a Consuelo y enseguida volvemos otra vez y le damos la palabra a Ángela María para que lea el chat. Pero entonces, para que Consuelo nos haga, ya con todo este preámbulo que hizo Alberto, nos hable de entonces esas apuestas curriculares que se han dado en la facultad y qué incidencias tuvieron o han tenido en sus procesos formativos. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Jorge, y gracias, Alberto. Yo creo que después de tu conversación queda muy poco que decir, pero haciendo honor a la invitación, pues aquí estoy. Entonces, como dice Alberto, los currículos entran a responder a los movimientos culturales, de nación, de país, referenciados a un momento histórico vigente. Alberto nos hizo una amplia exposición de la universidad que le tocó vivir. Y yo diría que esa universidad que nos ha tocado vivir a todos, pues ha marcado los diferentes currículos de la facultad. Recuerden que los currículos entonces son procesos sociales y culturales, pues que reflejan lo que es el país en sí. Para la época en que a mí me tocó entrar, pues yo la empataría después con la de Alberto, pero yo diría lo que se ha reconocido, lo que yo a mi modo de ver he visto que ha sido el currículo en la facultad. Entonces me diría yo a los tipos de universidad que plantea el profesor Guillermo Hoyos. Entonces a nosotros nos tocó la clásica universidad humanística de los años 50. Para la facultad pues no la viví, no fue ni tan clásica ni tan humanística, fue una universidad más bien, a no analizar, que tuvo que ver con la segunda forma de universidad en Colombia, que es la universidad tecnológica. Acordémonos que ya en la época del 50, 57 aparece el SENA y en el país se desarrolla mucho la industria en esta época, del 55 al 57 en adelante. Yo apenas estaba naciendo, pero por la historia, cuando apareció el SENA,
el país había avanzado mucho en la parte del desarrollo de las ciencias naturales, pero por el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico agrícola. Esta universidad pues, resultó una institución más bien técnica de entrenamiento y en general una capacitación para el mundo del trabajo. Esta fue la universidad que tenemos nosotros antes del 68. Alberto hizo muy buena exposición de la universidad del 68 y fue la universidad revolucionaria, la universidad después de la digamos así, la revolución de París del 68, de la revolución cubana y en general del movimiento revolucionario. Entonces ahí empezó a hablarse mucho de ser una universidad resolutora de conflictos sociales. La facultad, como siempre, ha sido aventajada, ya había tratado de resolver muchos de esos conflictos sociales, pero no es porque a la facultad se le ocurrió, ya Alberto hizo una exposición de motivos, sino que el Banco Mundial, a quien nosotros siempre hemos estado empeñados, pues establecían las políticas educativas para Latinoamérica. Y ahí fue donde se dio aquel crecimiento grande de la facultad. En el 61 se hizo la fluoración del agua de Medellín y se empezó a hacer también, a estudiar el flúor en las aguas. En esa misma época de la Universidad Respuesta fue que se crearon los programas de auxiliares de odontología social que tenían como fin mandar las niñas que eran las operatoristas, que fue el nombre real que se les dio, pues para que pudieran suplir esas necesidades grandísimas acumuladas que no estaban en las grandes ciudades sino en los pueblos, de enfrentar el problema mayor que tenían en ese momento o que se había diagnosticado, que era la caries dental, pero realmente no respondió para lo que fueron propuestas, y entonces ahí también surgió como un quiebre grandísimo en la misma facultad, de decir que los odontólogos pues iban a hacer, y más que coincide con la época de la universidad que me tocó a mí, que fue la facultad de la restauradora. Cuando yo entré a estudiar a la universidad en la época dura, que fue en el 71, realmente a la facultad pasamos en el 73, por todo el movimiento de respuesta que hubo a las políticas de Estado. Entonces me tocó una facultad netamente restauradora, una facultad que yo no entro a calificar ni mejor ni peor que otra, ni el plan de estudio mejor o peor que otro, sino que cada uno es una respuesta a esa necesidad social del momento. Entonces en la facultad la restauradora, que tenía 3 departamentos, odontología preventiva y social, que era donde estaba la parte de ontología del niño y la parte socioepidemiológica que se veía, estaba el departamento de restauradora y estaba el departamento de medicina oral. ¿Cuál fue el inconveniente de estos 3 departamentos? Que ellos no fueron transversales ni integraban todas las materias. Entonces era una facultad muy rehabilitadora, pero poco integrada en todos los sentidos. Me acuerdo mucho, que era también muy memorística. Yo tenía siempre digo que tuve excelentes profesores, porque cada uno trató de dar dentro de su área lo que creía que era lo mejor para el estudiantado. Nunca vi un profesor que tratara de enseñar. Eso lo vi después, cuando yo fui docente, sí vi profesores que trataban de enseñar, pero los que me tocaban a mí siempre fue dar lo mejor de sí. Y había uno muy particular y muy especial que, para hablar de esa no transversalidad, que nos ponía a recitar cómo es el fondo de una cavidad: plano, pulido, sin poros, limpio, brillante. Y plano, pulido, sin poros, limpio y brillante se refería a cuando poníamos el fondo de cavidad de oxifosfato, ¿cierto? Sin importar lo que había debajo, que era la pulpa, porque esa era su área específica. Entonces, esa universidad de ese tiempo, que fue la facultad, digámoslo, restauradora, pues no permeó lo social en todas sus áreas, solamente se quedó
en el Departamento de Odontología Preventiva y Social, que algunos despectivamente lo llamaban primitiva y social, ¿sí? No preventiva y social, sino primitiva y social. Ya después, allá en los años 86 y a principios de los 90, empieza a surgir otro tipo de facultad y otro tipo de currículum, que fue la universidad investigadora. Pero esa universidad investigadora no surgió así, porque a alguien le pareció, sino que la ley 30 del 92 fue abriendo en el país una mirada hacia una universidad. Y entonces el doctor Darío Valencia Restrepo escribió hacia un modelo de universidad. ¿Qué se pretendía con esto de hacia un modelo de universidad? Se pretendía que la labor educativa no se agotara en el mundo del trabajo, es decir, para sus aplicaciones prácticas. Y nosotros como odontólogos, como siempre nos han dicho los sacamuelas, los arrancadientes, los arregladores de caries, dejáramos de ser competentes solamente para el mundo del trabajo, sino que construyéramos una idea clara del objeto de estudio y la responsabilidad civil de construir un hombre mejor en busca de una sociedad mejor, más equitativa para todos. Esto empieza entonces un movimiento grande en la universidad, preparatorio a esa ley 30 que ya hace tiempo se venía pensando, y fue ese nuevo modelo de universidad. La facultad acoge, y fue yo creo que la primera facultad que acogió ese cambio curricular que se propuso en ese nuevo modelo de universidad, y surge entonces esta universidad investigadora. En ella se concede especial importancia a la investigación y se devaluó un poquito, me pareció a mí, el concepto de docencia. Se establecen las categorías entre los docentes. Sale el decreto 1279, en el cual el profesor ya se evalúa por su productividad. Y esta evaluación de productividad pues es muy buena, pero hizo que de pronto la docencia fuera un poquito como vista de ladito. Es que si no es investigador, no es buen docente. Afortunadamente, la facultad tomó desde el 86 hasta el 93 sus espacios, sus tiempos con los decanos de la época, que me tocó en esa transformación. Se inició con el doctor Ignacio Arboleda, estuvo después el doctor Alejandro Botero, que creó la Comisión de Transformación Curricular, después la decanatura del doctor Alberto Hincapié, que fue la persona que le tocó hacer como la preparación docente para esta transformación curricular. Después estuvo también el doctor Alejandro Botero, que nombró las dos primeras comisiones, y ya cuando la toma Alberto, creó pues los grupos de la mañana y la tarde y creó la Comisión de Transformación Curricular. Ahí se empezó a hacer un desarrollo docente que me parece que es de las cosas más importantes que ha hecho la facultad y la universidad, y es preparar el profesorado para enfrentar este nuevo estilo de universidad. Y digo yo que fue muy difícil y que la resistencia se presentó no porque los profesores no la entendieran, yo creo que sí la entendieron, pero es que la facultad se caracterizaba por esa no transversalidad. O sea, yo soy dueño de mi cátedra, yo soy dueño, como haya libertad de cátedra, de lo que enseño, hasta dónde le enseño y cómo le enseño. Cuando ya surgen los colectivos docentes o los programas docentes, los grupos de profesores, pues yo siempre digo que lo más difícil para un profesor es desnudarse ante el otro. Y desnudarse ante el otro no solamente ante su compañero, sino ante su estudiante, porque ya el que era dueño de su feudo, de su materia, no puede dictarla solo, sino que tiene que ponerla a conversar con el profesor de sociohumanística, a conversar con el profesor de biología celular o molecular, a conversar con el profesor que enseña ciencias básicas, a conversar con el profesor
que enseña biología, a conversar con el profesor que atiende niños, a conversar con el profesor que solamente atiende adultos, al que hacía endodoncia que salga de su conducto y se ponga a mirar ese mundo de conducto que representa en la salud general del paciente. Entonces, desnudarse ante los compañeros, demostrar qué sabemos y qué no sabemos, y lo más importante, de ser capaz de interlocutar con un estudiante. Y no tenía derecho sino a creer, a recitar, a oír y a copiar, a que sea ahora capaz de discutir, de discernir y de crear juntos. Eso fue lo que creó tanta resistencia y tanto miedo. Pero yo creo que se lograron muchas cosas, y muchas cosas al modo de ver. Bueno, la facultad, eso sí, siempre ha sido buena. Siempre ha tenido profesores, unos mejores que otros, pero todos inmensamente valiosísimos e inmensamente dados a enseñar lo que sabían de la mejor manera. Entonces no podemos calificar que porque era especialista, porque en ese tiempo la facultad se fue, porque surgieron los posgrados, llenando de especialistas, y eso hizo que también hubiera cierto resquemor, cierto resquebrajamiento de la cátedra y del ser docente. ¿Por qué? Porque no era lo mismo que te hablara un especialista que te hablara un odontólogo general, y eso es falso en todo sentido, porque siempre todos quisieron dar lo mejor de lo que sabían y de la mejor manera. ¿Y qué logró la transformación curricular para mí? Es que se crearan comunidades académicas y que tanto el profesor máster como el profesor egresado, digamos, el profesor el profesor recién incorporado a la facultad en un posgrado fuera capaz de entender todo lo que sabía, porque la facultad ha sido siempre estupenda en cuanto a profesional. Entonces yo digo que esa universidad o ese contexto de hacia un modelo de universidad le sirvió mucho a la facultad. ¿Que hubo problemas? Sí. Yo digo que los mayores problemas que se presentaron fueron los problemas de falta de credibilidad del mismo nivel central. Tuve la oportunidad de leer un trabajo de maestría de algún profesor de la facultad que fue dirigido por la persona que dirigió todo lo que fue la evaluación en la facultad de odontología con la transformación curricular. Y esa persona se atrevió a decir que a la facultad le había faltado gestión en la transformación curricular. Hombre, por Dios, ¿cómo va a faltar gestión a algo que inició en el 86, fueron 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, fueron 7 años de preparación para poder, digamos así, implementar la transformación académico y administrativa de la facultad, para que hoy vengan a decir que le faltó gestión. No le faltó gestión, es que hacer una transformación no era un acomodo de materias, no era subir una materia, bajar otra, era poner a conversar una comunidad académica, una comunidad profesoral, una comunidad de directivas y una comunidad de personal auxiliar hacia un solo propósito, de tener la mejor facultad de odontología que se pudiera tener en mi país. Eso no fue fácil, eso es difícil, pero yo creo que se ha logrado y que no se quedó ahí, afortunadamente. Afortunadamente no se quedó ahí, porque ya estamos hablando en el contexto de la globalización y la internacionalización. La nueva modelo de universidad es la universidad acreditada, con esa ley 30 del 92 que organizó el Servicio Público de la Educación Superior. Entonces surge el CNA. ¿Sí? Ese CNA, ese Consejo Nacional de Acreditación, da valor a las funciones de docencia, de investigación y extensión. O sea, este CNA valora no solamente la investigación, sino valora la docencia y también valora la extensión.
Y eso que ha dado una clara dimensión ética y en valores, generando un nuevo papel del docente. La acreditación la veo yo, la Universidad Acreditada de ahora, tiene un gran valor político y social. ¿Por qué? Porque se fundamenta en un sentido de educación y de la universidad basada en procesos de comunicación y diálogo, más procesos de cualificación y no de mercantilización, siendo la cualidad más, que esto es una cualidad más, un espacio de ética que de mercado. Me parece que lo que hace la acreditación de la universidad globalizada es haber superado esa universidad investigadora y volver a una universidad en la que tiene en cuenta la extensión, que tiene en cuenta, muy en cuenta la docencia, y que tiene en cuenta la investigación, o sea que es una universidad más integrada. Eso digo yo pues que nos tocó vivir una época muy bonita de la facultad, y espero que estas transformaciones curriculares o estos cambios, o como quieran llamar, se sigan dando dentro del modelo que el país necesita. ¿Qué modelo necesita el país? Un modelo de justicia social, un modelo de solidaridad y un modelo de equidad para poder enfrentar la politiquería sucia, que es la que nos está comiendo en este país. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas Gracias, Consuelo. Yo creo que has hecho una Jorge, gran... no te oigo. No, que muchas gracias, Consuelo. ¿Ya te oye? ¿Ya se oye? ¿Aló? Sí, sí, ¿Se sí, oye? Jorge, no te estoy oyendo. ¿Están Pero ya- oyendo los demás? Sí, 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 se oye Bueno. muy bien. Bueno. se escucha bien. Consul, que muchas gracias. Acabas de dar pues un esquema de cómo han sido las transformaciones curriculares, todos los retos que ustedes han enfrentado, que enfrentaron, los que tenemos por enfrentar. Me parece una muy buena descripción la que han hecho entre los dos de todos esos momentos que vivió la universidad, de todos esos tipos de universidades, de todas esas influencias, porque la universidad no es así pristina, ni la facultad, su currículo ha sido el transparente pues a todas estas Jorge, no cosas te que estoy pues, oyendo. Jorge Luis, no te oigo. pero creo que los otros sí están oyendo. De pronto no sé si Perdón, fue que... yo voy a llamar a la doctora por el celular para contarle como que salga y vuelva a ingresar, puede ser, para que mejore el Bueno, sonido. y Podamos te iba a seguir dar la adelante. palabra a Angelita para que leyeras Sí. el chat. Ah, bueno, entonces leo el chat y llamo a la, o tú Sí. llamas a la profesora mientras yo leo el chat. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces por aquí está el doctor Carlos Muñoz, que nos dice muy grato saludarlos y con seguridad disfrutaremos de un buen conversatorio. El profesor Orlando Montoya nos dice buenas tardes para todos, muy en especial para la doctora Consuelo Valencia, primera mujer en ocupar la decanatura, y para el doctor Alberto Hincapié, mi profesor de la clínica restauradora. La profesora Lady nos cuenta que la profesora Margarita, que mencionó el doctor Alberto Hincapié, fue su profesora, y el profesor Julián Serna nos hace un aporte donde dice: gracias, doctor Alberto Hincapié. Súper interesante cómo la cooperación norte-sur influyó en la transformación curricular de la facultad, especialmente en la formación de talento humano especializado en el marco de los modelos. Bueno, me voy a salir, entonces voy a volver a ingresar. Me disculpo si no sé pronunciar bien esta parte. Especialmente en la formación de talento humano especializado en el marco de los modelos Flexneriano y Burkett, específicamente para nuestra facultad. En relación a estos planteamientos me surge una duda. ¿Cuál fue la intención de las fundaciones como Kellogg en el patrocinio para la formación de especialistas en la facultad? Antes de que el doctor Alberto Hincapié nos responda o se vaya a hacer otra intervención, les acabo de leer. El doctor Ricardo Wolf Correa dice:
A todos un Dios les pague, un gran abrazo a Consuelo, Alberto y Carlos Julio, igualmente a Jorge Luis Sierra. También quiero saludar por acá a todos los profesores que están presentes, que están conectados, y darle un saludo a la doctora Marielena Cuartas, al doctor Raúl Mejía y a aquellos otros que no esté mencionando, pero que están aquí presentes en este conversatorio. Entonces, Selmira Duque dice: muchas gracias, doctor Alberto, interesante recuerdo, se le recuerda con cariño. Entonces, bueno, ya Jorge, tú dirás si vamos a darle pie al resto de conversatorio y la pregunta que hace el profesor Julián Serna se responde más adelante, o vamos a dar un espacio para que responda esta pregunta el doctor Hincapié. Sí, yo creo que damos un espacio más adelante y le voy a dar la palabra a Lady, a la profesora Lady, para que ella nos hable en este momento de en qué se parece o en qué se diferencia la actual transformación curricular de las anteriores. O sea que nos vamos a ir un poco al futuro. Estuvimos viajando por allá en los 50, 60, 70, 80, 90, 2000, y ahora nos vamos a ir con Lady como a una realidad que está viviendo la Facultad de Odontología en estos momentos. Y entonces, para que ella nos haga como o en qué se parece o en qué se diferencia esta transformación curricular de la que nos habló Consuelo y Alberto a lo que estamos planeando ahora o lo que se está haciendo ahora. Además, que más adelante le pedimos a Alberto para que conteste las preguntas que nos hicieron. Después de la intervención de Lady, yo creo que son muy dirigidas a Alberto, para que Alberto haga alguna reflexión sobre los comentarios del chat. Entonces le damos la palabra a Lady. Por favor, prender el micrófono. Gracias, Vice. Buenas noches para todos y para todas. Muy feliz de estar aquí, de escucharles. Bueno, siempre es muy grato escuchar a la profesora Consuelo, al profesor Alberto y bueno, y realmente pues a todos y todas los que he podido escuchar. Yo he venido en este proceso de renovación leyendo muchas actas, leyendo documentos oficiales, pero siempre la fuente original, quien lo vivió, pues no es lo mismo, siempre es muy maravilloso escucharles, entonces muchas gracias. Quiero comenzar para hablar un poco, pues para retomar la conversación, comenzando por que nos preguntemos qué es eso de renovar, ¿cierto? Estamos hablando de renovar, pero sin meternos en grandes profundidades de qué es eso de una renovación pedagógica, simplemente preguntándonos qué es renovar, y así pues buscando por encima nos encontramos con qué es restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido, que tiene que ver con el cambio permanente, con el mejoramiento continuo, con la reflexión permanente sobre lo que se ha construido, y que también se relaciona con la deconstrucción. Pero entendemos con Darío Exeta que deconstruir no es destruir, sino que es justamente reorientar algo que se nos presenta como inmutable, como que no es capaz de cambiar, hacia esa manera que queremos que sea. Y quería empezar con esto porque justamente relacionándolo con la pregunta que me plantea el vice, pues así, en coherencia con esto, el proceso de renovación toma sus bases de los procesos de transformación curricular previos y renueva, intenta renovar, procurando precisar, ampliar, tanto eso que tanto lo que significa hoy, eso que hemos venido nombrando, que se ha venido nombrando en la historia, como formación integral, perspectiva crítica, clínica integral, docencia servicio, compromiso social, entre otros, como la manera en que podemos hacerlo real en este contexto, reconociendo que mucho de lo que fue una aspiración en ese momento hoy sigue vigente. Entonces, con esta introducción, pues nos podemos preguntar qué es aquello que permanece, qué es aquello con lo que tiene relación, el proceso de renovación curricular. Antes de eso quiero pues aprovechar el momento para reconocer también, pues acá nos contaron muchos antecedentes, pero y momentos pues de los procesos de transformación curricular, pero pues como nos dijeron pues la misma doctora Consuelo, el mismo Vince,
pues es una historia muy larga, son 80 años de la facultad, y aquí hay muchas experiencias, muchos procesos involucrados, entonces saludar también a esas otras personas que de una u otra manera han hecho parte de cada uno de estos procesos. ¿Qué asuntos permanecen? Permanecen la apuesta, el interés por el mejoramiento continuo, la búsqueda, la reflexión sobre los procesos que desarrollamos, la búsqueda de cualificar los procesos de formación y servicio. Y en ello me parece importante mencionar estos procesos de transformación curricular como procesos relevantes para el fortalecimiento como programa de odontología y como facultad. La dinámica curricular en la facultad ha sido y sigue siendo un proceso vivo, un proceso en permanente revisión y orientación al mejoramiento. Estos procesos, con sus diferentes denominaciones, han tenido diversos alcances y resultados concretos. Por eso es muy importante que cuando nos hacen o nos hacemos esa pregunta de ¿todavía están en renovación, todavía están en transformación curricular?, no nos sintamos incómodos, medio apenados, porque en realidad es que lo curricular está vivo, como el mismo programa está vivo. Entonces, realmente son procesos de reflexión permanente y eso es uno de los asuntos, ese interés por saber qué hacemos, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, es algo que permanece y que hoy está vigente y que no significa que es que la facultad o el programa está en crisis, no, todo lo contrario. Cada uno de estos momentos ha ido dando unos resultados, pues con unas denominaciones concretas, unos alcances concretos, ha también ido dando unos resultados concretos. ¿Y dónde se evidencia eso? Se evidencia en múltiples procesos de reflexión que se han hecho al respecto, incluyendo una aproximación apreciativa que se hizo. Apreciativa es que partía de reconocer todo lo bueno, todo eso que se ha logrado, que se hizo recientemente en el marco de la renovación curricular. Entonces, según esto, no tendríamos que decir, ay, llevamos 33, 35 años en el mismo proceso, no, o sea, son procesos de transformación que justamente van dando resultados distintos y que nos van alimentando nuestra dinámica curricular, pero que no, o sea, que no evidencian incompletitud en ningún caso, sino que justamente van contando cómo crece o cómo se mueve, cómo está vivo el programa. Otro asunto que permanece es la mirada, la lectura, la interacción permanente con el contexto, el compromiso o interés por los territorios y por responder a los desafíos que dicho contexto le plantea, y en coherencia con esto, la apuesta por la formación integral y la concepción, valoración de los estudiantes como protagonistas de su proceso formativo, estudiantes con capacidad de agencia, es decir, con capacidad de transformación, con compromiso social, ético y político, con contribuir a la transformación de los procesos de determinación social que impiden la vivencia real de una vida digna y dentro de esta el derecho a la salud bucal y general. Permanece también algo que se ha mencionado bastante, que tiene que ver con una pregunta que estaba en el chat, y es la afectación del contexto nacional e internacional. Si ustedes ven, el contexto siempre ha sido muy importante a la hora de influenciar lo curricular, en el sentido de las exigencias planteadas por las políticas nacionales e internacionales, en educación, por supuesto, pero también en salud, y que muchas veces van en contravía de las apuestas de la facultad. Ese contexto, esas políticas, fueron un reto en ese momento, ¿sí? Afectaron en ese momento también, y han venido afectando muchas de las apuestas que se plantearon en esos procesos de transformación, pero también siguen siendo un reto hoy, cuando ya sabemos que cada vez tienen más fuerza las competencias, los discursos de flexibilidad e internacionalización desde esa lógica de las competencias. Ahorita hablo un poco más de esto, porque no quiero que se entienda que en la renovación entonces no creemos ni en la flexibilidad, ni en la internacionalización, ni en el emprendimiento, sino que pues hay críticas porque justamente son discursos hegemónicos
que van también, digamos, como muy en contravía de esas posturas, de esas apuestas, y que se necesitan ser repensados a la luz de nuestra afinidad pedagógica y curricular. Aunada a esa afectación del contexto externo que se mencionaba, también está la afectación del contexto interno. ¿Esto qué quiere decir? Así como permanece esa afectación, el contexto de las políticas internacionales y nacionales nos siguen afectando con lo que planteamos curricularmente, también nos afecta la dinámica de la universidad, en el sentido de los ritmos de la universidad para dar lineamientos, para plantear orientaciones, para sentar posturas ante esas mismas políticas, e incluso pues entendiendo las presiones que tiene la universidad como una universidad pública por acogerse a dichas políticas, pero la misma tensión de la apuesta de la universidad, esa tensión existente entre la apuesta de la universidad y esas grandes políticas que se presentan cotidianamente. Eso también permanece hoy como reto en la dinámica de gestión curricular. Pero hay un asunto favorable que también permanece hoy en cuanto a esas afectaciones contextuales, y es la posibilidad de resignificar dichos asuntos desde la lógica de la facultad, e incluso la apertura en general de la universidad para escuchar estas posturas. Desde hace mucho tiempo en la facultad, por ejemplo, se dijo, bueno, en la universidad también, en algún momento, se dijo que no a las competencias, ¿sí? A esa lógica de las competencias. Hoy la facultad reafirma su posición de no a las competencias, pero un asunto favorable es ir llenando de contenido. ¿Qué significa eso? De una formación por capacidades, de una formación desde un enfoque crítico y por capacidades, justamente pues también se ve como favorable es que la misma facultad va llevando esas elaboraciones, esas disertaciones, pero también esos asuntos prácticos que va construyendo alrededor de esa forma de dinamizar, de construir unos procesos formativos como postura ante la universidad en general. Esta afectación del contexto interno y que se relaciona con el contexto externo tiene que ver con otro reto que permanece hoy, que digamos estaba en ese momento y que permanece hoy, y es con la necesidad de seguir, de apropiar el enfoque y de seguir haciéndolo real en cada uno de los campos que constituyen el programa. Hace mucho tiempo la facultad ha venido diciendo que es un enfoque pedagógico curricular crítico, hay producciones al respecto, hay textos al respecto, ideas de cómo implementarlo, pero también, y lo vemos hoy, permanece esa necesidad de volverlo real, no solamente de escribirlo, de mencionarlo, sino de llevarlo a la cotidianidad en todos los procesos que desarrollamos, en el aula de clase, en la clínica, en las relaciones con la comunidad, en la manera en que casi que nos relacionamos con el mundo como parte de los actores de este proceso educativo. E incluso el reto de llevarlo a esos otros espacios que participamos, en los que participamos como facultad, en los que podríamos seguir con otros, pues sentando postura y proponiéndolo, ¿sí? Proponiendo esa otra manera, ¿no? Pues en contraposición de esa que se nos plantea como la única, como la hegemónica y que hoy tiene tanta fuerza. También permanece de esa época y hoy como retos fortalecer las comunidades académicas como espacios de producción de saber y de orientación de los procesos formativos, fortalecer los procesos de interacción e integración entre campos y entre pregrado y posgrado. Todo esto implica dar continuidad a la formación, acompañamiento y sobre todo gestión de cambio con todos los que hacemos parte del proceso educativo. Es importante aclarar que el hecho de que permanezcan estos retos no quiere decir que no haya habido entonces avances en este sentido en todo este tiempo. Como les digo, este es un proceso vivo, que se mueve, que se ha venido llenando de contenido y que justamente muchas de las cosas que hoy estamos planteando, que hoy estamos construyendo, que hoy estamos diciendo hagamos lo real de esta manera, tienen que ver con todo eso
que se ha venido construyendo a lo largo de todos estos procesos de transformación. Pero, pues, por supuesto, cada momento histórico tiene sus propios retos, tiene sus propias dificultades bueno, y es importante seguirse fortaleciendo en lo mencionado. Un asunto muy importante a mencionar en estos retos y que pues, se ve también en lo que han mencionado, pues aquí, y lo que se pudo recuperar, recoger en la recuperación de la experiencia de transformación curricular de la facultad, es la necesidad de fortalecernos en cuanto a la gestión del cambio. Esto quiere decir, pues toda transformación curricular nos exige ampliar las miradas, movernos del lugar, como docentes, como estudiantes, como administrativos, favorecer incluso administrativamente otras formas de funcionamiento. De las cosas que nos encontrábamos siempre cuando decíamos, bueno, como, ¿qué piensa usted? ¿Por qué no funcionó aquella propuesta? ¿O qué pasó como con determinado proceso que quedó la sensación de que no, digamos, no se concretó como se esperaba y que hoy, pues, digamos, nos llama a la reflexión y nos hace una alerta? Hay varias, pero pues unas incluso que ya he mencionado, pero una importante tiene que ver con esa gestión del cambio, con la posibilidad de imaginarnos que eso que hemos venido construyendo puede ser real, o sea, que no solamente es teoría, que lo hemos venido mostrando en la práctica y que podemos seguirlo haciendo en la práctica de una mejor manera. Ese es el reto más grande que hoy entonces, digamos, que se estuvo en ese momento y que hoy se sigue enfrentando, y tiene que ver con la apropiación de eso que hemos venido construyendo, de eso que hoy se llama renovación curricular y que requiere ser alimentado, apropiado e implementado por cada uno y cada una de nosotros, desde el lugar que tenga, nosotras y nosotros en el lugar que tengan el proceso formativo, porque pues nos encontrábamos con que muchos procesos no avanzaban como se esperaba, pues justamente por resistencias que más que pues que conceptuales o que digamos como desencuentros con las propuestas que habían, eran resistencias con esa posibilidad de moverse del lugar, de no solo imaginárselo, sino de hacerlo de otra manera. Y ahí, esa es pues justamente, bueno, esto realmente podría hablar más, pero justamente quiero parar ahí porque es la invitación a eso que sigue, ¿cierto? Hoy tenemos toda una trayectoria que hemos venido construyendo y también estamos hoy en un proceso perfectible, que todavía no ha terminado, seguimos en discusión, pues lo que decía es un proceso vivo, pero también es el llamado a darnos la oportunidad que derivemos lecciones aprendidas de todo esto que ha venido sucediendo y que nos demos la oportunidad de hacerlo como siempre hemos dicho que queremos hacerlo, que es procesos formativos que conversan realmente, o que se orientan realmente desde una perspectiva pedagógica crítica, que ahora pues se le suma todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, y que podamos contribuir a eso que decía la doctora Consuelo al final, y es esa búsqueda que permanece desde ese entonces hasta ahora por contribuir a una vida digna y con un real ejercicio o real vivencia mejor del derecho a una vida digna, el derecho, y en ella del derecho a la salud general y pues dentro de esta la UCAR. Profesora Lady, mil gracias por todo eso que usted valora de lo que permanece de la historia hoy, porque no hemos olvidado esa historia, porque la valoramos, porque la apreciamos y porque le damos gran realce, y son retos todavía que tenemos porque muchos de esos no los hemos cumplido, y además de todos esos retos que tenemos. Ya para finalizar, y sí les pido de una manera... No los hemos cumplido del todo, pero recuerde, hemos venido caminando en ellos. Sí, vamos en ellos. Bueno, ahora les pido ser lo más breves posibles, porque ya se nos está pasando el tiempo, para que cumplamos con el tiempo. Y para finalizar, le voy a preguntar al profesor Alberto. La pertinencia de la facultad, más allá de instruir y capacitar para lo técnico, ha sido su interés en formar para el mundo de la vida. De ahí su campo de formación sociohumanística. Hábleme, pues, que nos hable un poco de cómo se percibe esa responsabilidad social del egresado de la facultad.
Así bien breve para enseguida hacerle otra pregunta a Consuelo y ya vamos finalizando el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Doctor Sierra, primero porque entre los papeles pasé por alto dentro del Faro Latinoamericano la investigación internacional del flúor de la sal de cocina, con el cual fue uno de sus líderes, el doctor Raúl Mejía. Disculpe esa obviedad que la doctora Consuelo denominó. Yo, como para darte una respuesta, quería dejar un mensaje a la facultad como institución pública que en un pensamiento a futuro creo que es la única que va a quedar en el tiempo por los momentos, por las políticas del Ministerio de Educación en Salud, de Formación en Salud, creo que es la única que va a persistir en el tiempo. Yo le propongo que se sostenga en ese compromiso político, manifiesto y expreso de formar odontólogos con responsabilidad social, ciudadanos éticamente comprometidos en el servicio y ciudadanos para el mundo de la vida, así como también un profesional altamente capacitado en lo social, la técnica, la ciencia y la ética para el mundo del trabajo, que le permita con su práctica odontológica contribuir a la transformación de la sociedad en equidad. Eso pues era como un mensaje que no sé si doy respuesta, porque la institución como universidad pública le corresponde ese compromiso de responsabilidad social y con eso contribuir a romper la corrupción. No es por falta de capacitación técnica, es por falta de un proceso de formación. Eso no necesita materias, eso necesita es un ejemplo permanente, el día al día, en el cual se respete al otro como su semejante. Y en ese momento se romperá todo ese proceso de corrupción. No hacer una fila, no respetar un pare, no, de lo sencillo, ser correcto permanentemente en los horarios, en sus responsabilidades, en sus compromisos. Es un hacer permanente de día al día. Eso no necesita una inversión económica, es fijar una postura política. Pero Alberto, ¿se percibe o no se percibe esa responsabilidad social del egresado de la facultad? Usted Correcto. Que ha transitado como, ¿se percibe o no se percibe? Claro que sí se percibe. Ah, bueno, eso era como quería nombrar en alguna oportunidad que estuve en Buenos Aires en un congreso de la UFED Dual, me encontré allí con el profesor Chávez, que era el profesor del libro de salud pública. Mario Chávez. Exactamente. Él me dio testimonio de lo que admiraba esta institución de la Universidad de Antioquia y permaneció con los delegados de Colombia diciéndonos lo mismo y reafirmando esa postura. Sí, sí se percibe. Lo que no se puede es perder por las presiones económicas del modelo. Bueno, ahora para la profesora Consuelo también. Una impronta que se ha tratado de mantener en la formación de los odontólogos en la facultad es la ética. La ética personal en nuestros egresados. Háblenos un poco de ello ya para terminar, Consuelo. Sí, Jorge, mira, afortunadamente me ha tocado trabajar en el área privada y en el área comunitaria, digámoslo así, y no me asombra, sino que me enorgullece mirar la impronta que la Facultad de Odontología deja en sus estudiantes, y esa impronta que fue pasar de la jerarquización de un conocimiento memorístico a un conocimiento discursivo y analítico de discusión y de construcción del mismo alumno, se nota inmediatamente. Yo lo diría, la ética propia de cada uno y en un proceso de la construcción de una ética social. Y me parece que eso es muy rescatable. Yo no diría que es de la transformación, no, eso es una impronta que la Facultad de Odontología ha dejado en sus alumnos. Una cosa son los procesos de demanda y
Y para eso existen tribunales de ética y todas estas cosas, pues porque estamos en un mundo que buscan es plata por todos los lados, como sea demandar. Pero esa impronta ética de yo saber racionalizar y de saber ofrecer lo mejor para el otro y de tenerlo como un humano igual a mí, esa impronta la tiene el egresado de la Facultad de Odontología. Y puede que uno no sepa mucho, pero sabe que no sabe, y el que sabe que no sabe busca cómo aprender. Y eso sí lo tiene la Facultad de Odontología, crear esa ética a sus estudiantes. Eso a mí me mantiene maravillada y doy fe de ella porque 33 años de estar trabajando en una clínica donde se atiende desde el nivel 0, el estrato 0, hasta el estrato 10, me ha mostrado que el trato ético es igual para cualquiera de esos pacientes que arriban allá y la orientación es la mejor que se puede dar. Y no hablo de los nuevos, porque me ha tocado gente nueva, vieja y más viejita, contándome a entre los más viejitos, pero es eso, la ética propia y la ética social que el estudiante de odontología tiene. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados y su participación. Magnífica. Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un recorrido por qué ha pasado con estas transformaciones curriculares, cómo han sido influenciadas por todo tipo de agencias, de países, etcétera, etcétera. Y ha sido un momento muy alegre y de volver a vivir tiempos y acontecimientos a través de los relatos de cada uno de ustedes, que seguro serán grandes enseñanzas para los días venideros. A las personas que nos siguieron virtualmente durante este conversatorio, un abrazo y un agradecimiento especial, porque a través de estas actividades seguirá la facultad y la universidad siendo invictas en su fecundidad. Invito a la decana de la facultad, a la doctora Ángela María Franco Cortés, para el cierre del evento. Entonces, decana, queda en sus manos estos últimos minutos. Estos últimos segundos para que respetemos el tiempo en el que se habían programado todos. No, como siempre, muy contenta y muy agradecida con nuestros conversadores, porque hemos de verdad disfrutado un poco más de 1 hora y media de un tema muy apasionante. Definitivamente para quienes somos o hemos sido docentes en la facultad, siempre será una pasión pensarnos todo este tema de lo curricular, de la formación de los estudiantes. Muchas gracias, doctor Alberto. A usted. Usted nos vuelve a situar en todos esos contextos por los que ha atravesado la universidad y la facultad, que no son ajenos a lo curricular. Lo curricular nunca podrá estar, digamos, aparte de los contextos sociales, políticos, económicos de nuestro país, porque a él pertenecemos y estamos formando profesionales justamente para ese contexto. Entonces, muchas gracias por ese recuento, por ese recordarnos que la facultad ha sido producto también de ese contexto. A Consuelo también muchas gracias. Me quedaron resonando varias de las cosas que Consuelo dijo, con seguridad que sí. Ese tema de la transversalidad de Consuelo es apasionante. Ese tema de la importancia de que nosotros no hagamos feudos internamente dentro de nuestras áreas de conocimiento, sino que por el contrario trabajemos por esa formación integral y por esa formación transversalizada como en todas las áreas, es bien importante. Y a Lady también muchas gracias porque con eso de lo que perdura, lo que todavía permanece a pesar de los años de transformaciones curriculares, nos muestra que hay un acumulado bien importante que seguir trabajando y que defender. Y defender es justamente con lo último que terminaron. Defender que a pesar de las presiones de muchos tipos, nosotros todavía seguimos creyendo en un egresado con alta sensibilidad y compromiso social.
fundamentalmente eso, y con una ética, ojalá a toda prueba. Eso será, creo yo, para la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia siempre su razón de ser. Así, digamos, se nos señalen deficiencias en algunas otras cosas, pero yo estoy convencida que velar porque los muchachos que se forman, tanto en el pregrado como en el posgrado, defiendan esa sensibilidad social, es algo a lo que no renunciaremos nunca. Entonces, muchas gracias a los tres. Pensaba yo aquí que estos conversatorios, ya no nos falta sino el último, se van a volver en un material muy interesante. Por fortuna están quedando grabados para generaciones futuras, para que repasen de esta historia y aprendan de esta historia y la usen para todo lo que tendrán que planear de aquí en adelante. Entonces, muchas gracias a ustedes por la contribución a este material histórico que estamos recogiendo. Y a propósito, pues los quiero invitar, Jorgito, ¿los vas a invitar al próximo conversatorio? Sí, era eso, invitarlos al próximo conversatorio, que es el 17 de noviembre a las 6 de la tarde. El título que tenemos para ese conversatorio es A Viva Voz, ecos del movimiento estudiantil y profesoral en la Facultad de Odontología, que será el capítulo 7 de la serie 8 décadas, hitos y relatos. Entonces están todos cordialmente invitados y seguidamente los invitamos a que miremos las notas del himno de la universidad. Que tengan unos felices sueños. Yo creo que ha sido un agradable conversatorio. Los queremos mucho, así como queremos nuestra institución. Una feliz noche para todos. Escuchemos entonces el himno de nuestra universidad. Feliz noche, hasta luego. Adiós, saludes. Muchas gracias.